Hola, bienvenidos a todos. Antes de comenzar, dime de dónde eres. Deja un comentario sobre lo que quieres que cubra en las historias. Y, lo más importante, suscríbete para ayudarme a crecer. Y ahora comencemos. El sonido de la campana de la puerta hizo que Elena levantara la vista de su máquina de coser. Sus manos, pequeñas pero fuertes, tras 25 años de trabajo con telas y agujas, se detuvieron en medio de una puntada. La luz dorada de la tarde de octubre se filtraba por los ventanales de su pequeño taller en el centro histórico de Ciudad de México, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire. «¿Señora Guzmán?», preguntó una voz grave desde la entrada. Elena se acomodó los anteojos que siempre amenazaban con deslizarse por su nariz y observó al hombre que acababa de entrar. Alto, elegante, con un traje que claramente no había sido comprado en ninguna tienda común, y con un porte que delataba a alguien acostumbrado a que las puertas se abrieran a su paso. «Sí, soy yo», respondió ella, incorporándose lentamente. «¿En qué puedo ayudarle?». El hombre sonrió mostrando unos dientes perfectos que contrastaban con las pequeñas arrugas en las comisuras de sus ojos, las únicas señales de que ya había pasado los 50 años. «Diego Montero», se presentó, extendiendo una mano. «Me han recomendado su trabajo. Necesito algo especial». Elena asintió mientras estrechaba su mano. Había escuchado ese nombre antes. Diego Montero era uno de los empresarios más exitosos de la ciudad, dueño de una cadena de hoteles de lujo y, según decían, con contactos en todos los niveles del gobierno. No era común que alguien así visitara personalmente su modesto taller. «Por supuesto, señor Montero. Tome asiento, por favor», señaló una silla junto a su mesa de consultas, donde muestras de telas y revistas de moda se apilaban ordenadamente. «¿Qué tipo de prenda tiene en mente?». Diego se sentó, su presencia llenando el pequeño espacio como si fuera dueño del lugar. «Necesito un traje para una gala benéfica, algo único que nadie más pueda tener». Elena sonrió. Esa era su especialidad. Mientras comenzaba a mostrarle algunas opciones de telas, notó cómo él observaba con interés las fotografías enmarcadas en la pared. Ella más joven, en diferentes ciudades, algunas imágenes con premios de diseño que pocos conocían. «Tiene un taller interesante, señora Guzmán», comentó él con la mirada fija en una fotografía donde una Elena de unos 30 años sonreía junto a un hombre mayor frente a lo que parecía ser una boutique elegante. «¿Dónde fue tomada esa foto?». Elena sintió un leve escalofrío. Pocas personas preguntaban por sus fotografías. «San Petersburgo», respondió con naturalidad, aunque su corazón se aceleró ligeramente. «Trabajé allí durante un tiempo». Diego levantó las cejas claramente sorprendido e intrigado. «¿Rusia? Eso es fascinante. Nunca lo hubiera imaginado». En ese momento el teléfono de Elena comenzó a sonar con insistencia. Ella miró la pantalla y por un segundo su rostro cambió. Una expresión que Diego no supo interpretar cruzó sus facciones. «Disculpe, señor Montero». «Debo atender esta llamada», él asintió, aparentemente despreocupado, mientras continuaba examinando los catálogos de telas sobre la mesa. Elena se apartó unos pasos, dándole la espalda, y contestó: «Da, esto ya. Ya ne mogu govorit сейчас. Перезвоню позже». Las palabras en ruso fluyeron de su boca con una naturalidad sorprendente, como si hubiera estado hablando ese idioma toda su vida. Su voz, normalmente cálida y suave cuando hablaba español, adquirió un tono más duro, más directo. Cuando terminó la breve conversación, se giró para encontrarse con la mirada fija de Diego Montero. Ya no era la mirada educada de un cliente adinerado. Ahora había algo más: curiosidad, sorpresa y ¿reconocimiento? «Perdone la interrupción», dijo ella, volviendo a su lugar. «¿Dónde estábamos?». Diego la observó durante un segundo más de lo necesario antes de responder. «Hablábamos de telas para mi traje», respondió, pero su tono había cambiado sutilmente. No sabía que hablaba ruso con tanta fluidez. Elena sonrió de manera cordial, evitando que la incomodidad se reflejara en su rostro. «Uno aprende muchas cosas cuando viaja, señor Montero. Ahora sobre su traje,
¿Prefiere algo tradicional o estaría dispuesto a probar un diseño más contemporáneo? La conversación continuó sobre diseños y medidas. Elena tomó las medidas de Diego con profesionalismo, manteniendo la conversación en terreno seguro. Él, por su parte, parecía haber olvidado el incidente del teléfono, concentrándose en los detalles de su encargo. Cuando finalmente se despidieron, acordando una prueba para la semana siguiente, Diego le estrechó la mano nuevamente, esta vez sosteniéndola un poco más de lo necesario. Ha sido un placer conocerla, señora Guzmán. Tengo el presentimiento de que este es el comienzo de una relación interesante. Elena le devolvió la sonrisa, pero cuando la puerta se cerró tras él, se dejó caer en su silla y exhaló profundamente. Sus ojos se dirigieron a la fotografía de San Petersburgo, y por un momento, el rostro sereno de la modista dio paso a una expresión de profunda preocupación. Sacó su teléfono y marcó un número que se sabía de memoria, aunque raramente lo usaba. «Alexei», dijo en un susurro, nuevamente en ruso. «Tenemos un problema. Creo que alguien está haciendo preguntas». Al otro lado de la ciudad, Diego Montero conducía su lujoso automóvil con una sonrisa enigmática en los labios. Sacó su teléfono y realizó una llamada. «Quiero todo lo que puedas encontrar sobre Elena Guzmán, especialmente su tiempo en Rusia». La noche caía sobre Ciudad de México, mientras dos personas, ahora conectadas por un encuentro casual, comenzaban a mover las piezas de un juego cuyas reglas ninguno conocía completamente. Lo que había comenzado como la simple búsqueda de un traje exclusivo se convertiría, en menos de 24 horas, en algo mucho más complejo y peligroso, que ninguno de los dos podía imaginar. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, como si el cielo presintiera los acontecimientos que estaban por desarrollarse. Elena abrió su taller más temprano que de costumbre. No había podido dormir bien. Los recuerdos, esos que había mantenido encerrados durante tantos años, comenzaban a filtrarse como agua entre sus dedos. Mientras preparaba su primera taza de café, el sonido de un mensaje entrante interrumpió el silencio del local. Era de Alexei. «Llegué anoche. Nos vemos en el lugar de siempre, mediodía». Elena suspiró. Hacía casi 3 años que no veía a Alexei en persona. Si había tomado un vuelo desde Moscú con tan poca anticipación, la situación debía ser más grave de lo que imaginaba. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el tintineo de la campana de la puerta. Era demasiado temprano para clientes. Al levantar la mirada sintió que su corazón daba un vuelco. «Buenos días, señora Guzmán», saludó Diego Montero, sacudiéndose algunas gotas de lluvia del abrigo. «Espero no importunarla tan temprano». Elena se esforzó por mantener una expresión neutral, aunque su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Qué hacía él allí a las 7:30 de la mañana? «Señor Montero, qué sorpresa», respondió, forzando una sonrisa. «No lo esperaba hasta la semana próxima». Diego avanzó con la confianza de quien está acostumbrado a entrar en espacios ajenos como si le pertenecieran. Lo sé, pero estaba en el vecindario y pensé». Hizo una pausa mientras sus ojos escrutaban el taller. «Pensé que podría invitarla a desayunar». La propuesta quedó flotando en el aire como una nota discordante. No era normal que un cliente, por muy adinerado que fuera, invitara a desayunar a su modista después de un único encuentro. «Es muy amable, señor Montero, pero tengo mucho trabajo pendiente», respondió Elena, señalando discretamente hacia su mesa de corte, donde efectivamente había telas preparadas. Diego asintió, pero no parecía dispuesto a aceptar la negativa tan fácilmente. Se acercó a las fotografías que había estado observando el día anterior. «Sabe, anoche estuve pensando en usted», comentó con tono casual. «Es fascinante cómo la vida nos lleva por caminos inesperados. De México a Rusia debe haber una historia interesante detrás». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era una pregunta inocente. Había algo en su tono que sugería que ya sabía más de lo que pretendía. «Nada del otro mundo, señor Montero. Una oportunidad laboral que surgió hace muchos años».
Diego se giró para mirarla directamente. La cordialidad de su sonrisa no llegaba a sus ojos. ¿Conoce usted a Mikhail Petrov? El nombre cayó como una bomba en la tranquilidad del taller. Elena tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para que su rostro no traicionara el torbellino de emociones que ese nombre despertaba en ella. «No me suena ese nombre», respondió con una calma que no sentía. «¿Debería conocerlo?» Diego se acercó invadiendo sutilmente su espacio personal. «Es curioso porque tengo entendido que usted trabajó para él durante casi 5 años en su casa de modas en San Petersburgo. De hecho», sacó su teléfono y le mostró una fotografía antigua. «Este es él, ¿verdad? El hombre junto a usted en la fotografía de su pared». Elena miró la imagen en el teléfono y luego la fotografía en la pared. Eran idénticas, excepto que la que tenía Diego mostraba la imagen completa. Elena sonriendo junto a Mikhail Petrov, y entre ellos una niña pequeña de unos 6 años. «¿Quién es usted realmente, señor Montero?», preguntó Elena, abandonando toda pretensión. «¿Qué quiere de mí?». Diego guardó su teléfono con calma. «No soy su enemigo, señora Guzmán. O debería decir, señora Petrova». El uso de aquel apellido, uno que no había escuchado en más de 15 años, la dejó momentáneamente sin palabras. «Creo que debería irse», dijo finalmente señalando hacia la puerta. Diego no se movió. «Vine por un traje, es cierto, pero ahora hay algo más importante en juego». Hizo una pausa, como midiendo sus palabras. «Mikhail Petrov ha sido encontrado muerto en su dacha a las afueras de Moscú hace 3 días. Oficialmente un suicidio, extraoficialmente. Bueno, ambos sabemos que hay personas interesadas en que ciertos secretos permanezcan enterrados». Elena sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó en el mostrador para no caer. «Si esto es algún tipo de broma...». «No jugaría con algo así», la interrumpió Diego. «Especialmente sabiendo lo que él significaba para usted». La lluvia golpeaba con más fuerza contra los cristales, creando una cortina de agua que aislaba el taller del resto del mundo. En ese pequeño espacio, 2 desconocidos se enfrentaban en un juego de verdades a medias y secretos peligrosos. «¿Cómo sabe todo esto?», preguntó Elena finalmente. Diego suspiró, y por primera vez, su fachada de control absoluto pareció agrietarse ligeramente. «Porque Mikhail era mi amigo, uno de los pocos verdaderos que he tenido. Y antes de morir me envió esto». Sacó un pequeño pendrive de su bolsillo, con instrucciones específicas de encontrarla y protegerla. Elena miró el pequeño dispositivo como si fuera una serpiente, venenosa. «¿Protegerme de qué?». «De las mismas personas que lo mataron a él», respondió Diego con una seriedad que no dejaba lugar a dudas. «Y que ahora vendrán por usted. Y por Natasha». Al escuchar ese nombre, Elena palideció completamente. Se llevó una mano al pecho, como intentando contener el dolor físico que esas palabras le causaban. «Natasha está muerta», susurró con voz quebrada. «Murió hace 15 años en el accidente con su padre». Diego negó lentamente con la cabeza. «Eso es lo que se suponía que todo el mundo debía creer, incluida usted. Pero la verdad, Elena, es que su hija está viva, y está en peligro». La taza de café que Elena sostenía se deslizó de sus manos y se estrelló contra el suelo, rompiéndose en 1000 pedazos, igual que el mundo que había construido durante los últimos 15 años. Al otro lado de la ciudad, un hombre de rasgos eslavos esperaba pacientemente en una cafetería. Junto a él, un maletín contenía documentos que cambiarían para siempre la vida de Elena Guzmán. Documentos que revelarían una red de mentiras, traiciones y un amor que nunca había muerto realmente. El reloj marcaba las 9 de la mañana. En apenas 3 horas, los hilos del pasado comenzarían a tejerse nuevamente, formando un tapiz de verdades dolorosas y esperanzas renacidas. Y mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, una joven de 21 años con los ojos de Elena y la sonrisa de Mikhail se preparaba sin saberlo para encontrarse con el destino que le habían arrebatado años atrás. El pequeño café en Coyoacán estaba casi vacío cuando Elena entró, con el corazón latiéndole tan fuerte
que podía sentir cada pulsación en sus sienes. La lluvia había amainado, dejando tras de sí ese olor característico a tierra mojada que normalmente le resultaba reconfortante. Hoy, sin embargo, apenas lo notaba. Diego la seguía a pocos pasos, manteniendo una distancia respetuosa pero vigilante. Después de la conmoción inicial en el taller, Elena había insistido en que la acompañara a su encuentro con Alexei. Sí, lo que decía era cierto, y una parte de ella, esa parte que nunca había dejado de ser madre, quería desesperadamente creerlo. Necesitaría todas las piezas del rompecabezas. Alexei estaba sentado en la mesa más alejada, junto a una ventana que daba al jardín. Su rostro, más envejecido de lo que recordaba, se iluminó al verla, pero su sonrisa se congeló al notar la presencia de Diego. «Elena», comenzó poniéndose de pie con evidente tensión. «No esperaba que vinieras acompañada». «Él sabe, Alexei», dijo Elena en ruso sin molestarse en presentarlos. «Sabe sobre Mikhail, y dice que Natasha está viva». Alexei palideció. Sus ojos, de un azul grisáceo que siempre le había recordado a los cielos de invierno en San Petersburgo, se clavaron en Diego con una mezcla de sorpresa y recelo. «Montero», dijo finalmente en un español con fuerte acento. «Debí imaginar que aparecerías». Diego asintió levemente. «Vasiliev, han pasado, ¿cuánto? ¿7 años desde Estambul?» La tensión entre ambos hombres era palpable. Elena los miró alternativamente, confundida. «¿Ustedes se conocen?» «Desafortunadamente», respondió Alexei, indicándoles que tomaran asiento. «Diego Montero no es solo un empresario hotelero, Elena. Antes trabajaba para, digamos, intereses más complejos». «Ex-FSB», aclaró Diego sin rodeos, «al igual que tu amigo Alexei aquí presente. Aunque a diferencia de él, yo dejé el servicio por completo». Elena sintió que la habitación comenzaba a dar vueltas. ¿Servicios de inteligencia rusos? ¿Qué tenía que ver todo esto con su hija? «Basta de juegos», dijo con una firmeza que sorprendió a ambos hombres. «Quiero la verdad, toda la verdad, ahora». Los dos hombres intercambiaron miradas, como evaluando cuánto podían revelar. Finalmente, fue Alexei quien habló. «¿Recuerdas el día del accidente?», preguntó con suavidad, como quien se acerca a una herida abierta. Elena asintió. Aquel día estaba grabado a fuego en su memoria. La llamada en medio de la noche, la carretera helada, el coche de Mikhail destrozado al fondo de un barranco, los cuerpos irreconocibles, el funeral con ataúdes cerrados. «No fue un accidente», continuó Alexei. «Fue una puesta en escena. Mikhail había descubierto algo, documentos que comprometían a personas muy poderosas dentro del gobierno, personas que no dudarían en eliminar cualquier amenaza, incluyendo a una niña de 6 años. Elena sintió que las lágrimas comenzaban a agolparse en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. «¿Me estás diciendo que fingieron su muerte? ¿Que me dejaron creer durante 15 años que había perdido a mi hija y al hombre que amaba?» «Era la única forma de mantenerlos a salvo», intervino Diego. «A ti también. Si hubieras sabido la verdad, habría sido tras ellos, y eso habría comprometido toda la operación». «¿Qué operación?», exigió Elena, la voz quebrada por una mezcla de dolor e indignación. Alexei abrió el maletín que tenía a sus pies y extrajo una carpeta desgastada. Al abrirla, Elena vio fotografías de Mikhail en diferentes lugares, cada una con fechas que abarcaban los últimos 15 años. Y luego, al pasar la página, sintió que el corazón se le detenía. Era Natasha, su pequeña, ahora convertida en una joven mujer. La última foto parecía reciente. Natasha caminando por lo que parecía ser un campus universitario, con libros en los brazos y una sonrisa idéntica a la que Mikhail le dedicaba en sus mejores días. «París», explicó Alexei suavemente. «Ha estado estudiando en la Sorbona bajo el nombre de Sophie Durand. Mikhail la crió como pudo, moviéndose constantemente. Inglaterra, Sudáfrica, finalmente Francia. Siempre un paso por delante de quienes los buscaban». Elena no podía apartar los ojos de aquella imagen.
Su hija viva, respirando, sonriendo, creciendo sin ella. ¿Por qué ahora?, preguntó finalmente, levantando la mirada. ¿Por qué después de tanto tiempo? Diego intercambió una mirada con Alexei antes de responder. Porque los documentos que Mikhail ocultó están a punto de hacerse públicos, un último acto de justicia que planeó durante años. Hizo una pausa. Pero alguien se enteró, alguien dentro del círculo cercano. Y antes de que pudiera completar su plan, lo asesinaron, concluyó Elena sintiendo un dolor renovado. Alexei asintió gravemente. La buena noticia es que los documentos están a salvo. La mala noticia es que ahora vendrán por Natasha, porque creen que ella sabe dónde están. ¿Y lo sabe?, preguntó Elena. No, respondió Diego. Mikhail nunca le dijo toda la verdad. La protegió de esa carga. Pero hay algo que ella tiene. Algo que heredó sin saberlo. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El collar, murmuró. El que le regalamos en su 6º cumpleaños. Diego la miró con sorpresa. ¿Cómo lo sabes? Porque no era solo un collar, respondió Elena con los recuerdos afluyendo a su mente. Mikhail lo mandó a hacer especialmente. Una pequeña mariposa de plata con incrustaciones de ámbar. Él dijo que era tan especial como nuestra hija. Alexei sacó su teléfono y le mostró una fotografía reciente de Natasha. Alrededor, de su cuello casi oculto bajo su blusa, se podía apreciar la cadena plateada con el dije de mariposa. Nunca se lo quita, explicó. Mikhail le dijo que era un regalo de su madre antes de morir. ¿No sabe que dentro de ese ámbar hay un microchip con todos los documentos encriptados? Elena cerró los ojos, tratando de asimilar toda la información. 15 años de duelo, de noches llorando la pérdida de su familia, para descubrir que todo había sido una elaborada mentira destinada a protegerlos. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente. Ahora tenemos que encontrarla antes que ellos, respondió Diego. Natasha está en camino a México. Mikhail le dejó instrucciones en caso de que algo le sucediera. Ella cree que viene a conocer a una vieja amiga de su padre que puede ayudarla a entender su pasado. Viene a buscarme, susurró Elena sintiendo una mezcla de terror y esperanza. ¿Cuándo? Su vuelo aterriza mañana por la tarde, respondió Alexei. Pero es posible que ya la estén siguiendo. El sonido de una moto acelerando fuera del café captó la atención de Diego, quien instantáneamente se tensó. Con un movimiento fluido se levantó y se asomó disimuladamente a la ventana. «Tenemos que irnos», dijo con urgencia. «Ahora, ¿qué sucede?», preguntó Elena alarmada. «El hombre de la moto», explicó Diego rápidamente. «Ha pasado 3 veces frente al café en los últimos 10 minutos. Y acaba de hablar por radio». Alexei no necesitó más explicaciones. Con movimientos eficientes, guardó los documentos en el maletín y dejó unos billetes sobre la mesa. «Hay una salida trasera», dijo, guiándolos hacia la parte posterior del local. «Mi coche está a 2 calles», mientras se apresuraban entre las mesas. Elena sintió que abandonaba definitivamente la vida que había construido durante 15 años. La modista respetada, la mujer tranquila y sin pasado que sus vecinos y clientes conocían, quedaba atrás. En su lugar emergía Elena Petrova, la mujer que una vez había amado apasionadamente a un hombre valiente, la madre que nunca había dejado de serlo aunque creyera a su hija muerta, la mujer que ahora haría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, por recuperar lo que le habían arrebatado. Al salir por la puerta trasera hacia un callejón húmedo por la lluvia reciente, Elena miró a los 2 hombres que ahora guiaban su destino y se preguntó en quién podía confiar realmente. Porque si algo había aprendido en las últimas 24 horas, era que nada ni nadie era exactamente lo que parecía. Y mientras se alejaban rápidamente del café, en algún lugar sobre el Atlántico, un avión transportaba a una joven que, durante toda su vida, había llevado consigo, sin saberlo, no solo el secreto que podía derribar a hombres poderosos, sino también el camino de regreso a la madre que creía muerta. El aeropuerto internacional de la Ciudad de México bullía de actividad como siempre. Viajeros apresurados, familias reuniéndose entre abrazos, ejecutivos consultando sus relojes impacientes.
Nadie prestaba atención a la mujer de mediana edad, sentada en la sala de llegadas internacionales, con las manos entrelazadas sobre su regazo tan fuertemente que los nudillos se le habían puesto blancos. Elena llevaba 3 horas allí, inmóvil, esperando. Diego y Alexei habían insistido en que era demasiado peligroso, pero ni todos los argumentos del mundo habrían podido mantenerla alejada. No cuando su hija, a quien había creído muerta durante 15 largos años, estaba a punto de aterrizar. Vuelo 475 de Air France, procedente de París, acaba de aterrizar, anunció una voz femenina a través de 1202 altavoces. Elena sintió que su corazón se aceleraba. En algún lugar, no muy lejos, Diego vigilaba la terminal principal, mientras Alexei se mantenía cerca de las salidas secundarias. El plan era sencillo: localizar a Natasha antes que nadie más lo hiciera, y llevarla a un lugar seguro. Lo que no habían planeado era lo que Elena haría cuando finalmente viera a su hija. Los minutos pasaban con dolorosa lentitud. Los primeros pasajeros comenzaron a aparecer por la puerta de llegadas. Elena escrutaba cada rostro, buscando en ellos los rasgos que había memorizado de las fotografías que Alexei le había mostrado, y entonces la vio. Natasha, o Sophie, como ella se conocía, a sí misma, avanzaba con paso indeciso, arrastrando una pequeña maleta. Su cabello, castaño oscuro como el de Elena, estaba recogido en una coleta descuidada. Vestía jeans y una cazadora de cuero, y miraba a su alrededor con expresión cauta, como quien espera encontrarse con un extraño sin saber exactamente a quién buscar. Elena se puso de pie, pero se quedó paralizada. ¿Qué le diría? ¿Cómo explicarle quién era realmente? La joven pasó a pocos metros de ella sin mirarla, dirigiéndose hacia la salida. Fue entonces cuando Elena notó algo. 2 hombres de traje oscuro que habían estado discretamente apoyados en una columna comenzaron a seguir a Natasha, manteniendo cierta distancia, pero claramente enfocados en ella. El miedo superó la duda. Elena avanzó rápidamente, acortando la distancia entre ella y su hija. Al llegar junto a ella, la tomó suavemente del brazo. «Sophie», dijo en francés, utilizando el nombre que su hija conocía. «Qué alegría que hayas llegado, te estaba esperando». Natasha la miró con sorpresa, pero antes de que pudiera responder, Elena continuó bajando la voz. «No te alarmes, hay 2 hombres siguiéndote. Soy amiga de tu padre. Confía en mí». La joven palideció ligeramente, pero mantuvo la compostura. Sus ojos, idénticos a los de Mikhail, estudiaron a Elena con intensidad. «¿Conocías a mi padre?», preguntó en un español casi perfecto, apenas con un ligero acento. «Más de lo que imaginas», respondió Elena, guiándola suavemente hacia una de las salidas laterales. «Te lo explicaré todo, pero ahora debemos movernos, por el rabillo». Del ojo, Elena vio que los 2 hombres aceleraban el paso al verlas cambiar de dirección. Al mismo tiempo, notó que Diego aparecía en su campo visual, caminando casualmente en dirección contraria a los hombres que la seguían. «¿Quiénes son?», preguntó Natasha, manteniendo la calma de una forma que hizo que Elena sintiera una punzada de orgullo mezclado con tristeza. Su hija había crecido aprendiendo a manejar situaciones peligrosas. «Personas que creen que tienes algo que les pertenece», respondió Elena, mientras se dirigían hacia una puerta de servicio donde Alexei había prometido esperarlas, «y no descanarán hasta conseguirlo». Natasha se detuvo de repente, obligando a Elena a hacer lo mismo. «¿Te refieres a esto?», preguntó, llevándose la mano al cuello y extrayendo debajo su blusa el pequeño colgante en forma de mariposa. Elena sintió que se le cortaba la respiración. Allí estaba, exactamente como lo recordaba, la pequeña mariposa de plata con incrustaciones de ámbar que ella y Mikhail habían mandado hacer especialmente para el 6º cumpleaños de su hija. El único objeto que conectaba a Natasha con su verdadera identidad. «Mi padre me dijo que esto era un regalo de mi madre», explicó Natasha con una mezcla de vulnerabilidad y desconfianza en su voz. «Que ella quería que siempre lo llevara conmigo». «¿Cómo sabías de su existencia?». El sonido de pasos acercándose interrumpió el momento. Los hombres que la seguían estaban cada vez más cerca,
y el rostro de Diego, a lo lejos, mostraba una urgencia inequívoca. «No hay tiempo», dijo Elena tomando nuevamente el brazo de Natasha. «Te prometo que responderé a todas tus preguntas, pero ahora debemos salir de aquí». Para su alivio, Natasha asintió y la siguió. Justo cuando llegaron a la puerta de servicio, ésta se abrió desde dentro. Alexei les hizo una señal para que se apresuraran. «Los distrajeron por 30 segundos, como mucho», dijo mientras las guiaba a través de un pasillo de servicio. «El coche está listo». Natasha miró a Alexei con sorpresa. «¿Tío Alexei?», exclamó. «¿Qué haces aquí?». Elena sintió una punzada de celos al escuchar el término afectuoso con el que su hija se dirigía a Alexei. Todos esos años, mientras ella lloraba frente a un ataúd vacío, este hombre había sido parte de la vida de su hija. «También me alegro de verte, pequeña», respondió Alexei con una sonrisa cansada, «aunque preferiría que fuera en circunstancias diferentes». Salieron por una puerta que daba a una zona de carga. Un sedán negro los esperaba con el motor en marcha. Diego ya estaba al volante, vigilando atentamente los alrededores. «¡Rápido!», urgió cuando los vio aparecer. Apenas habían cerrado las puertas cuando Diego arrancó, conduciendo con la habilidad de quien está acostumbrado a situaciones de escape. Natasha, sentada junto a Elena en el asiento trasero, mantenía una expresión de calma forzada, pero sus ojos revelaban confusión y miedo. «Alguien va a explicarme qué está pasando, por favor», exigió finalmente, su voz firme a pesar de las circunstancias. «¿Quién eres tú realmente?», preguntó mirando directamente a Elena. «¿Y por qué estas personas me persiguen?». Elena intercambió una mirada con Alexei a través del espejo retrovisor. Este asintió levemente, dándole la señal que esperaba. «Mi nombre es Elena Petrova», comenzó, sintiendo cómo cada palabra le pesaba en los labios. «Aunque aquí en México me conocen como Elena Guzmán y soy...». Hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente. «Soy tu madre, Natasha». El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso propio. La joven la miró fijamente, su expresión transformándose desde la incredulidad inicial hasta algo cercano al horror. «Eso es imposible», respondió finalmente, su voz apenas un susurro. «Mi madre murió cuando yo tenía 6 años. Mi padre me lo dijo. Te dijo lo que creyó necesario para mantenerte a salvo», intervino Alexei desde el asiento del copiloto. «Lo que nos mantuvo a todos a salvo durante 15 años». Natasha negaba con la cabeza, las lágrimas asomando a sus ojos. «No, esto es una locura. Mi padre nunca me mentiría sobre algo así. ¡Nunca!». Elena sintió que su corazón se desgarraba ante el dolor evidente de su hija. Con cuidado, sacó de su bolso una fotografía antigua. Ella, más joven, sosteniendo en brazos a una pequeña Natasha de apenas 3 años. Ambas sonreían a la cámara, mientras en el fondo se podía ver la Plaza Roja de Moscú. «Tu nombre completo es Natasha Mikhailovna Petrova», dijo suavemente. «Naciste el 17 de abril en San Petersburgo. Tu comida favorita eran los blinis con mermelada de fresa. Odiabas los días de nieve porque los guantes te daban comezón. Y la última noche que pasamos juntas, te conté el cuento de la princesa y el pájaro de fuego mientras sostenías tu osito Misha». Las lágrimas corrían ahora libremente por el rostro de Natasha mientras miraba la fotografía. Sus manos temblaban, tanto que Elena temió que la dejara caer. «¿Pero por qué?», preguntó finalmente, su voz quebrada por el llanto. «¿Por qué fingir tu muerte? ¿Por qué separarnos?». Fue Diego quien respondió sin apartar la vista de la carretera. «Porque tu padre descubrió algo que no debía, algo que ponía en peligro a personas muy poderosas, y ellos estaban dispuestos a eliminar a cualquiera que pudiera saber la verdad, incluyéndote a ti». Elena tomó suavemente las manos de su hija entre las suyas. «La verdad es que yo también creí que ustedes habían muerto», explicó. «Durante 15 años viví con ese dolor, hasta ayer, cuando me enteré que todo había sido un plan para protegernos». Natasha la miró con una mezcla de emociones tan complejas que Elena no pudo descifrarlas todas. «¿Y ahora?», preguntó. «¿Por qué aparecen todos ustedes justo ahora? ¿Qué ha cambiado?
Diego y Alexei intercambiaron miradas a través del espejo retrovisor. «Tu padre ha muerto, Natasha», dijo Alexei con suavidad. «Esta vez es real. Y antes de morir, activó un plan que llevaba años preparando. Un plan que finalmente expondría la verdad». La noticia pareció golpear a Natasha como un puñetazo físico. Se encogió sobre sí misma como si intentara protegerse del dolor. «¿Cuándo?», preguntó con voz ahogada. «Hace 3 días», respondió Elena, sintiendo que su propio dolor por la muerte de Mikhail resurgía al ver el sufrimiento de su hija. «Lo siento tanto, mi pequeña». Por un momento, pareció que Natasha iba a rechazar su consuelo, pero entonces, con un sollozo que parecía venir desde lo más profundo de su ser, se dejó caer en los brazos de Elena. Y allí, en el asiento trasero de un coche en movimiento, mientras huían de personas dispuestas a matarlas, una madre y una hija se reencontraron después de 15 años de separación forzada. «Estamos llegando», anunció Diego, interrumpiendo el momento. «Y parece que tenemos compañía». Elena miró por la ventanilla trasera y vio 2 vehículos negros que los seguían a cierta distancia. «¿Cómo nos encontraron tan rápido?», preguntó Alexei, tensándose visiblemente. Diego cambió bruscamente. «Se de carril intentando perder a sus perseguidores. Alguien debe haberles dado nuestras señas», respondió con amargura. «La pregunta es ¿quién?». Natasha, que seguía aferrada a Elena, se enderezó lentamente. «El collar», dijo repentinamente. «Papá me dijo que nunca me lo quitara, que era importante. ¿Tiene algo que ver con esto?». Elena asintió lentamente. Padre escondió información vital dentro de ese ámbar, información que podría destruir a personas poderosas, personas que ahora harán cualquier cosa por obtenerla». Natasha llevó nuevamente su mano al collar, como si fuera consciente por primera vez del peso real que cargaba. «¿Qué información?», preguntó. «Es mejor que no lo sepas», intervino Diego, «al menos no hasta que estemos seguros». El coche giró bruscamente, entrando en un túnel que pasaba bajo una avenida principal. Los vehículos que lo seguían hicieron lo mismo. «No, los perderemos», dijo Alexei con preocupación. «Y no llegaremos al refugio a tiempo». Diego tomó una decisión rápida. «Cambio de planes», anunció virando repentinamente hacia una salida secundaria. «Vamos a mi apartamento. Está más cerca y tiene seguridad privada». «Es demasiado obvio», protestó Alexei. «Será lo primero que revisen. Por eso mismo no esperarán que vayamos allí», replicó Diego. «A veces, el lugar más seguro es el más obvio». Elena sintió que Natasha se tensaba a su lado. «Podemos confiar en él», susurró lo suficientemente bajo para que solo Elena pudiera oírla. Era una pregunta que ella misma se había estado haciendo. Miró a Diego, este extraño que había irrumpido en su vida pretendiendo encargar un traje, y terminó revelándole que su hija seguía viva. ¿Quién era realmente? ¿Y cuáles eran sus verdaderas intenciones? «Tendremos que hacerlo», respondió finalmente. «Al menos por ahora». El coche aceleró a través de las calles de la ciudad, dejando atrás momentáneamente a sus perseguidores. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Ciudad de México, 4 personas unidas por secretos y traiciones se dirigían hacia un enfrentamiento inevitable con un pasado que se negaba a permanecer enterrado. Y en medio de todo, una madre y una hija recién reunidas intentaban reconstruir 15 años de ausencia, sabiendo que el tiempo se les acababa y que antes del amanecer sus vidas habrían cambiado para siempre. El elegante apartamento de Diego Montero, ubicado en el último piso de un edificio moderno en Polanco, ofrecía una vista espectacular de la ciudad. Sin embargo, ninguno de los 4 tenía ojos para el panorama nocturno que se extendía ante ellos. Las cortinas permanecían cerradas y las luces tenues. Natasha estaba sentada en el sofá principal, con la mirada fija en el collar que ahora reposaba sobre la mesa de centro. Durante el trayecto, Elena le había contado todo: la relación que había tenido con Mikhail, los años en Rusia, el supuesto accidente, y cómo había reconstruido su vida en México, creyendo que su familia estaba muerta. «Necesito un momento», había dicho Natasha finalmente, alejándose para sentarse sola.
asimilando 15 años de mentiras y verdades recién descubiertas. Ahora, mientras Diego verificaba los sistemas de seguridad y Alexei hablaba en voz baja por teléfono en una esquina, Elena observaba a su hija desde la distancia, respetando su espacio pero incapaz de apartar la mirada. Cada gesto, cada expresión en el rostro de Natasha era un tesoro que anhelaba memorizar, como compensando por todos los años perdidos. ¿Crees que nos seguirán hasta aquí?, preguntó Elena a Diego cuando éste regresó a la sala. Eventualmente lo harán, respondió él con franqueza, pero tenemos tiempo. El sistema de seguridad está activado, y tengo hombres de confianza vigilando el perímetro. Alexei terminó su llamada y se unió a ellos. He contactado con algunos antiguos colegas, informó. Están preparando los documentos para sacarlas. Todo el país. Pueden estar en Buenos Aires mañana por la noche. Elena negó con la cabeza. No huiremos, dijo con firmeza. No otra vez. Ya perdí 15 años con mi hija. No perderé ni un día más. Si se quedan, morirán, replicó Alexei, con dureza. ¿Eso es lo que quieres? ¿Que Natasha finalmente recupere a su madre solo para perderla de nuevo? Hay otra opción, intervino Diego, su voz tranquila contrastando con la tensión del momento. Podemos terminar lo que Mikhail empezó. Revelar toda la verdad. Acabar con esto de una vez por todas. ¿Cómo?, preguntó Elena. Diego señaló el collar sobre la mesa. Con eso, lo que Mikhail escondió ahí no son solo documentos comprometedores, es un algoritmo de desencriptación, la llave para acceder a archivos que él aseguró y dispersó por toda la red durante años. Archivos que detallan 15 años de corrupción, asesinatos y tráfico de influencias al más alto nivel del gobierno ruso. Natasha, que había permanecido en silencio hasta entonces, levantó la mirada. ¿Estás diciendo que mi padre era algún tipo de espía?, preguntó con incredulidad. No exactamente, respondió Alexei. Mikhail era un idealista, creía en un futuro mejor para Rusia, y cuando descubrió que personas en quienes confiaba utilizaban su influencia para enriquecerse a costa del sufrimiento del pueblo, bueno, decidió actuar. ¿Y por eso lo mataron? La voz de Natasha se quebró ligeramente. Diego asintió solemnemente. Pero no antes de que él asegurara su legado, añadió. Mikhail sabía que algún día podrían encontrarlo. ¿Por qué eso creó este plan? Un plan que dependía de que tú y Elena se reunieran. ¿Por qué?, preguntó Elena confundida. ¿Por qué no simplemente publicar los documentos él mismo? Porque necesitaba asegurarse de que tú y Natasha estarían protegidas cuando todo estallara, explicó Diego. Quería tener garantías de que, pasara lo que pasara, ustedes dos tendrían un futuro juntas. Un futuro juntas. Las palabras resonaron en la mente de Elena como una promesa tanto tiempo postergada. ¿Y cómo se supone que vamos a publicar estos documentos?, preguntó. Si son tan peligrosos como dicen, nadie se atreverá a tocarlos. Diego esbozó una sonrisa enigmática. Ahí es donde entro yo, o mejor dicho, donde entra mi otra identidad. Se acercó a un librero, y tras manipular algo detrás, de varios libros, se abrió un compartimento secreto. De él extrajo una laptop que colocó sobre la mesa. ¿Recuerdas que te dije que había dejado el FSB?, preguntó dirigiéndose a Elena. Lo que no te dije es que desde entonces he estado trabajando como intermediario, conectando a personas que tienen información sensible con organizaciones que pueden protegerlas y publicar esa información. ¿Eres un informante?, preguntó Natasha. Prefiero pensar en mí como un equilibrador de balanzas, respondió Diego mientras encendía la laptop. Y este collar, añadió señalando la joya que había llevado Natasha durante años, es la última pieza que necesitamos para exponer una red de corrupción que se extiende desde Moscú hasta las capitales más importantes del mundo. Alexei, que había permanecido inusualmente callado, se acercó a la ventana y miró a través de una rendija en las cortinas. Hay movimiento abajo, informó con tensión. 2 coches negros y... Se interrumpió, entornando los ojos. Maldita sea, son ellos. Diego reaccionó de inmediato. No hay tiempo que perder, dijo tomando el collar de la mesa.
Necesito extraer el microchip y descargar la información ahora. Con movimientos precisos manipuló el pequeño dije de mariposa hasta que, con un clic casi imperceptible, el ámbar se abrió, revelando un minúsculo dispositivo incrustado en su interior. Increíble, murmuró Natasha, observando fascinada el objeto que había llevado durante años sin conocer su verdadero propósito. Todo este tiempo, Elena se acercó y tomó su mano, apretándola suavemente. Natasha no la rechazó, y ese pequeño gesto significó para Elena más que 1000 palabras. «¿Cuánto tiempo necesitas?», preguntó Alexei sin apartar la vista de la calle. 10 minutos para descargar, otros 5 para encriptar y enviar, respondió Diego mientras conectaba el dispositivo a la laptop. «¿Cuánto tiempo tenemos?». «Menos de eso», respondió Alexei grimmente. «Están entrando al edificio». Diego maldijo por lo bajo. «Vayan a la habitación de seguridad», ordenó, señalando hacia un pasillo. «Al final, detrás del cuadro. La puerta se abre con el código 5739. Puedo terminar esto solo. No te dejaremos aquí», protestó Elena. «No hay tiempo para discutir», insistió Diego. «Esa habitación tiene una salida de emergencia que lleva a un estacionamiento alternativo. Hay un coche esperando. Alexei sabe dónde ir después». El sonido del intercomunicador del apartamento interrumpió la conversación. Alguien en la recepción. Alexei tomó a Elena por el brazo. «Debemos irnos. Ahora». Natasha miró a Diego indecisa. «¿Por qué haces esto?», preguntó. «¿Por qué arriesgar tu vida por nosotras?». Diego levantó la mirada de la computadora, y por primera vez, Elena vio una emoción genuina en sus ojos. «Porque le hice una promesa a tu padre», respondió con suavidad. «Le prometí que terminaría lo que él empezó, que me aseguraría de que tú y tu madre tuvieran la oportunidad que él nunca tuvo, la oportunidad de estar juntas». El intercomunicador sonó nuevamente, esta vez con más insistencia. «Vayan», urgió Diego. «Si algo sale mal, los archivos se enviarán automáticamente a múltiples servidores en el extranjero. Para mañana, el mundo entero conocerá la verdad». Con una última mirada de agradecimiento, Elena tomó la mano de su hija y siguió a Alexei hacia el pasillo. El corazón le latía con fuerza mientras avanzaban hacia la habitación de seguridad, consciente de que en cualquier momento podrían escuchar el sonido de la puerta principal siendo forzada. Alexei abrió la puerta oculta tras el cuadro y las guió hacia el interior. Era una habitación pequeña pero bien equipada. Un monitor mostraba las cámaras de seguridad del apartamento, donde podían ver a Diego trabajando frenéticamente en la laptop. «Hay que darse prisa», dijo Alexei, dirigiéndose hacia una puerta. En la pared opuesta, el sonido de cristales rompiéndose llegó a través del monitor. En las imágenes vieron cómo 3 hombres armados entraban al apartamento por una ventana lateral. Diego, sorprendentemente, no pareció alarmarse. Continuó, trabajando en la computadora como si fuera ajeno al peligro. «¿Qué está haciendo?», susurró Natasha aferrándose al brazo de Elena. «Van a matarlo». Alexei, que ya había abierto la puerta de escape, se detuvo y miró la pantalla. Su expresión cambió, como si acabara de darse cuenta de algo. «No lo harán», dijo con una extraña certeza. «No a él». Y entonces, ante los ojos atónitos de Elena y Natasha, ocurrió algo inesperado. Los hombres armados, en lugar de disparar a Diego, se detuvieron y uno de ellos habló por radio. Diego se puso de pie lentamente, levantando las manos pero con una sonrisa en el rostro. «Nos traicionó», susurró Elena, sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor. «Todo este tiempo», pero Alexei negó con la cabeza. «No», dijo con firmeza. «Mira». En la pantalla, Diego señalaba la laptop y parecía estar negociando algo. Los hombres armados mantenían una actitud tensa, pero no hostil. Uno de ellos se acercó a la computadora, examinó lo que había en la pantalla y luego asintió. «¿Qué está pasando?», preguntó Natasha confundida. «Está ganando tiempo», explicó Alexei, una nueva urgencia en su voz. «Y nosotros debemos aprovecharlo. Vamos, ahora». Los guió a través de la puerta,
hacia un estrecho pasillo que descendía mediante escaleras de emergencia. Mientras bajaban a toda prisa, el sonido de sus pasos resonando en el concreto, Elena no podía dejar de pensar en Diego y en lo que acababa de presenciar. ¿Quién es él realmente?, preguntó entre jadeos mientras seguían descendiendo. ¿De qué lado está? Del suyo propio, respondió Alexei sin detenerse. Siempre lo ha estado. Pero hoy por una vez, sus intereses y los nuestros coinciden. Llegaron a un pequeño estacionamiento subterráneo, donde, tal como Diego había prometido, un vehículo los esperaba. Alexei se dirigió hacia él sin dudarlo. ¿A dónde vamos?, preguntó Elena una vez que estuvieron dentro, y Alexei arrancó el motor. A un lugar seguro, respondió él mientras salían por una rampa que daba a una calle lateral, lejos de la entrada principal del edificio. Un lugar donde podremos esperar a que todo esto termine. ¿Y luego qué?, insistió Elena. ¿Qué pasará cuando todo termine? Alexei la miró brevemente antes de volver a concentrarse en el camino. Eso dependerá de lo que haya en esos archivos, respondió con honestidad. Y de si Diego logra su objetivo. Natasha, que había permanecido en silencio, observando la ciudad nocturna a través de la ventanilla, habló finalmente. ¿Crees que lo logra?, preguntó, su voz apenas audible. Alexei asintió lentamente. Lo creo. Diego Montero es muchas cosas, pero nunca ha sido un hombre que deje un trabajo a medias. El coche avanzaba por las calles de la ciudad, alejándose del peligro inmediato. Elena miró a su hija, sentada junto a ella, y sintió una oleada de amor tan intensa que casi le cortó la respiración. Después de 15 años, después de creer que la había perdido para siempre, ahí estaba, a su lado, real, viva. Cautelosamente, extendió su mano y tomó la de Natasha. Para su sorpresa y alegría, su hija no solo aceptó el gesto, sino que apretó su mano con fuerza, como buscando un ancla en medio de la tormenta que había transformado su vida. «Lo siento», susurró Elena. «Siento tanto no haber estado allí para ti todos estos años». Natasha la miró, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. «No fue tu culpa», respondió suavemente. «Papá siempre dijo que mi madre había sido la mujer más valiente que había conocido, que me amaba más que a nada en el mundo. Ahora sé que se refería a ti». A través de las lágrimas que nublaban su visión, Elena sonrió. «Y él tenía razón en algo más», añadió. «Te amo más que a nada en este mundo. Siempre ha sido así, incluso cuando creía que te había perdido». En ese momento, el teléfono de Alexei sonó. Lo atendió mediante el sistema manos libres del coche. «¿Está hecho?», preguntó sin preámbulos. La voz de Diego, ligeramente distorsionada pero inconfundible, respondió. «Está hecho. Los archivos han sido enviados. Mañana por la mañana estarán en todos los medios importantes del mundo. Es el fin para ellos». «¿Y tú?», preguntó Alexei. «Estoy bien», respondió Diego con un deje de diversión en su voz. «Resulta que estos caballeros y yo teníamos más en común de lo que cualquiera de nosotros pensaba. Digamos que llegamos a un acuerdo mutuamente beneficioso». «¿Qué clase de acuerdo?», preguntó Elena, incapaz de contenerse. «El tipo, de acuerdo que garantiza que tú y Natasha puedan comenzar una nueva vida sin temer por sus vidas», respondió Diego. «Un acuerdo que Mijail habría aprobado». «¿Dónde nos encontramos?», preguntó Alexei. «En ningún lugar», respondió Diego después de una breve pausa. «Mi parte en esta historia ha terminado. Alexei sabe dónde ir y qué hacer. Les he dejado todo lo que necesitarán. Nuevas identidades, cuentas bancarias, una oportunidad de empezar de nuevo». Elena sintió un nudo en la garganta. A pesar de todas sus dudas sobre Diego, a pesar de lo poco que realmente sabía sobre él, no podía negar que les había dado algo invaluable, una segunda oportunidad. «Gracias», dijo simplemente. «No me lo agradezcas a mí», respondió. «Diego, agradéceselo a Mijail. Él planeó todo esto hasta el último detalle. Incluso previó su propia muerte». Un silencio pesado siguió a esas palabras. ¿Sabía que lo matarían?
preguntó Natasha, su voz quebrada. Sabía que era un riesgo, respondió Diego con suavidad, pero lo aceptó, porque para él nada era más importante que asegurarse de que tú y tu madre pudieran reunirse algún día. Ese fue siempre su objetivo final. La llamada se cortó poco después, dejándolos en un silencio cargado de emociones. El coche continuaba su camino a través de la ciudad, dirigiéndose hacia las montañas que rodeaban el Valle de México. ¿A dónde vamos realmente?, preguntó Elena a Alexei después de un tiempo. A una cabaña, a unas 2 horas de aquí, respondió él. Es un lugar seguro donde podrán esperar hasta que todo se calme. Después, bueno, el mundo será un lugar diferente mañana, y ustedes serán libres de decidir qué hacer con sus vidas. Elena miró a su hija y se atrevió a preguntar lo que realmente le importaba. ¿Te quedarás conmigo? Natasha se volvió hacia ella, y por primera vez desde su reencuentro, una pequeña sonrisa apareció en sus labios. He pasado 15 años creyendo que mi madre estaba muerta, respondió. Ahora que sé la verdad, no pienso dejarte ir. Tan fácilmente. Elena sintió que su corazón se expandía con una alegría que casi dolía. Sin palabras, atrajo a su hija hacia ella en un abrazo que expresaba todo lo que no podía decir. El dolor de los años perdidos, la gratitud por esta segunda oportunidad, la promesa de un futuro juntas. A medida que el coche se alejaba de la ciudad y ascendía por carreteras cada vez más solitarias, el cielo comenzaba a clarear en el horizonte. Un nuevo día estaba naciendo, un día en el que la verdad, tanto tiempo enterrada, finalmente saldría a la luz. Un día en el que, después de 15 años de separación, una madre y una hija comenzarían a reconstruir el vínculo que el destino, la traición y el sacrificio habían intentado sin éxito destruir. Porque a veces incluso las historias más oscuras pueden tener un final luminoso. Y a veces el amor es más fuerte que cualquier mentira, más duradero que cualquier separación, más poderoso que cualquier conspiración. Mientras el sol se asomaba sobre las montañas, bañando el interior del coche con una luz dorada, Elena comprendió finalmente las palabras que Mikhail solía decirle tanto tiempo atrás. El amor verdadero nunca muere, solo espera pacientemente su momento para renacer. Y ese momento, después de 15 largos años, finalmente había llegado.